y es mi vida, y nuestra vida tenemos que preservarla en todos los órdenes, y más si se trata de la salud, por ejemplo. Tenemos que tener un muy buen sistema de salud alguna vez. Y bueno, ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal, o ante las cámaras del canal 27 Copaco IPTV, también IBM Online, que es radio y televisión, quisiéramos presentar aquí a nuestro invitado, estrella si se quiere, porque está con uno de los temas del momento, el abogado laborista y previsionalista, si se quiere, Pedro Miguel Halley Merlo, que fue gerente de prestaciones económicas del Seguro Social o del IPS durante 25 años más o menos. Buen día, ¿cómo te va, Pedro Halley? Buen día, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Buena onda? Muy bien, siempre buena onda. ¿Qué pasó el viernes en la casa de Santiago Peña? Bueno, 6 años fui gerente, no 23. Carrera, funcionario, sí. 6 años nomás fui gerente. 6 años, 6 años. Sí. El viernes 23 hubo una autoconvocatoria, diría yo, organizada por 2 gremios importantes, Asociación de Asegurados y Asociación de Jubilados, los 2 polos. Y nos autoconvocamos frente en la Iglesia de la Piedad, a 2-3 cuadras de la casa del doctor Peña. Y fuimos a pedirle que nos reciba para entregarle un documento, un pliego de peticiones, que son las reformas que queremos como ciudadanía, con fundamento técnico, con fundamento y basamento técnico. Y bueno, y en media hora logramos lo que la gente no logró en 5 años, hablar con el presidente de la República, los problemas IBS, lo hablamos con Peña ahí en media hora y media. ¿Cómo fue esa conversación y cuál fue el tenor de la misma? Y fue muy amable, muy espontánea, no protocolar. Estaba el doctor Fernández Baldovino, fue convocado por el presidente Peña también. Ya a partir de agosto, ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda. Fue una reunión entre 7 personas, sin protocolo, donde le entregamos el documento que nosotros hemos consensuado como un listado, un menú. Yo te diría la hoja de ruta a seguir si es que se quiere reflotar el IPS. En todo sentido, reflotar en gestión de salud y reflotar en sostenibilidad financiera del fondo de pensión. Y me llevé una muy agradable sorpresa porque con toda modestia te digo, yo creo que ya estudié mucho el tema previsional, conozco bien, tengo 4 libros sobre el tema, pero me encontré con un presidente que sabe más que yo. ¿Por primera vez? Sí, las veces que he hablado... O por primera vez alguien sabe más que lo que vos manejás, digamos. Y tiene una visión mucho más holística, más integral, más importante. Más genérica, o sea, general. Es importante en la vida darte cuenta de lo poco que sabes. Y de repente me encontré con un tipo que, bueno, me tocaba la pelota por los 2 puntos, ¿sabes qué hacer? Que te chuleaba más o menos. Y fue importante. ¿Y qué te planteó? O sea, mejor dicho, ¿qué plantearon ustedes? Ya más o menos dijiste. ¿Y qué él propone o va a proponer oficialmente a partir del 15 de agosto? Mira, nosotros planteamos a partir de una lógica elemental 2 tipos de medidas. Medidas administrativas inmediatas que no requieren leyes ni reformas legales, que podés tomarlas en el marco de la ley actual, que son medidas administrativas de alto efecto y de efecto inmediato. Por ejemplo, en el tema medicamentos, en el tema descentralización de salud, por ejemplo, reactivar el laboratorio de producción de IPS, por ejemplo, si no hay un medicamento y el asegurado tiene que ir a comprar, se le reembolse el gasto. O sea, medidas lógicas. Y por otro lado, las reformas estructurales que llevan a un proceso legislativo, evidentemente exigen un proceso legislativo en los próximos años, que pasan por la gobernanza, quiénes llegan a ser autoridades del IPS y cómo llegan, y qué requisitos deben reunir.
El tema de la diversificación de las inversiones, toda la plata concentrada en el sistema bancario con una filosofía especulativa, el cortoplacismo, eso no contribuye al desarrollo, ni genera trabajo, ni genera aporte. Está ahí, como siempre digo, mucha gente se enriquece con IPS, menos IPS, y menos los jubilados. Y los bancos también. Y todo el mundo se enriquece con IPS. Bueno, y no es un discurso anticapitalista o antibanco o no se tome así como un discurso socialista o de ese tipo. Es un discurso técnico. Los fondos previsionales deben generar, para mí, trabajo, empleo, y eso genera aportes. ¿Y cómo hacerlo? Y hay muchas formas, y los estados modernos lo han logrado de muchas formas. Bueno, pero acá en Paraguay desde hace mucho tiempo el Estado es el que designa o asigna nombres para esos puestos claves en base a la dirección de un instituto de previsión social, pero al mismo tiempo el Estado, incongruente lo que digo, pero es una verdad, es el mayor deudor del IPS, porque desde su fundación hace muchos años creo que está debiendo 500 o cerca de 500 millones de dólares el Estado paraguayo al IPS. ¿Es así o no? Sí, es el tema de dos temas tocaste. La gobernanza, sí, que es el Estado. O sea, el Estado somos todos finalmente. Sí, el somos gobierno todos de turno que con criterio electoral. El Poder Ejecutivo en general. El Poder Ejecutivo pone a sus operadores políticos en el IPS. Y lo ha hecho siempre cada Poder Ejecutivo, del color que sea. Por eso digo, sí. Del color que sea, históricamente ha ocurrido. Y bueno, ese es el principal problema del IPS, la injerencia política. Pero al mismo tiempo nunca salda su deuda el propio Estado o Poder Ejecutivo representado en este caso, ¿verdad? O sea, es como que el representante del principal deudor administra el IPS, que es de capital privado. Increíble. Es un contrasentido. Un contrasentido. Que uno se pone a pensar, y bueno, estamos en el siglo XXI, 2023. ¿Y por qué se va a seguir con todo esto así? Y porque la ley dice eso. La ley, en realidad la Carta Orgánica del IPS es de los años 50 por ahí. Del 50. Del 50, sí. Es de 1943, pero se reformó en el 50. Sí. Y a partir de ahí, en el 92, un pequeño retoque así estético y después ninguna otra reforma. En realidad el IPS es el mismo modelo de 1870 de Bismarck, en Alemania. Dios mío. Imagínate dónde venimos. Y bueno, la ley de IPS 1950 dice que cada gremio, jubilados, empleadores y trabajadores deben presentarle al Ejecutivo una terna de 3 nombres, José, Juan y Miguel, de los cuales el Ejecutivo elige al mejor. Pero en la realidad lo que pasa es que esa terna, realmente va uno nomás, que ya es el predeterminado, ¿cómo se dice? El ungido, el preelecto. El resto va de relleno. Y ese electo es un operador político, es lo que tenemos hoy, un consejo de administración político funcional al gobierno de turno que se va, gracias a Dios, y que realmente no está enfocado en los intereses. Gracias a Dios se va. Gracias a Dios se va, y falta todavía un poco. Y bueno, y está enfocado en los intereses de ese gobierno y no de los asegurados. Por eso esa mala calidad de gestión y de atención. Si me permitís, todo este fin de semana, todos los medios tuvieron que ver con el IPS. Por ejemplo, un titular llamativo: jubilados exigen medidas que eviten colapso del IPS. Santiago Peña les pidió terna de candidatos al consejo. Yo quiero saber cuál es la función real de ese consejo también ahí. Después, salta otra licitación del IPS con pliego a medida. Y también esto que me llama poderosamente la atención, que salió hoy: la internación en el IPS cuesta unos 4 millones de guaraníes al mes a los aportantes. O sea, cualquiera que aporta y que se va y que entra en el IPS para ser tratado, tiene que pagar al mes. O sea, su presencia, su estadía ahí le significa 4 millones al mes. Asegurados del ente critican la falta crónica de insumos y medicamentos.
¿Y cómo si uno es asegurado va a tener que pagar 4 millones por estar ahí? No entiendo nada. Mira, el Fondo de Salud, de Enfermedad Maternidad se llama, creado en los años 50, que es el que gestiona ese servicio médico, está en déficit. Hace 10, 15, un poco más, ya entró en déficit. Es decir, lo que entra como aporte, que es su única fuente de financiamiento, no alcanza a cubrir el total de gastos por un problema de diseño financiero. Cuando se crea ese fondo de salud en los 50, se pensaba en un máximo de 200 a 300 mil asegurados. Hoy se tiene 1,5 millones, de los cuales 900 mil son las familias, no pagan. Hay que reconocer. Y el resto son cotizantes. 600 son cotizantes. En esa época, lo más sofisticado en términos de droga no era la penicilina. Perdón, pero la familia tiene los mismos derechos totalmente, el que paga realmente. A la atención médica sí. A la atención médica sí. Cobertura total. Papá, mamá, esposa o esposo, o concubino o concubino, hijos hasta los 18 años de edad, e hijos discapacitados toda la vida. Es el grupo familiar con cobertura total, desde la curita hasta la droga oncológica, del activo. Y amén de eso, tienen que aportar, o sea, pagar mensualmente 4 millones de guaraníes. Bueno, el seguro es prepago con tu aporte. Vos ya pagás, vos ya construís el capital que te va a volver en forma de servicios cuando vos requerís una internación o un medicamento. Es prepago. Pero en realidad vos entras hoy y por la pésima gestión y por la mala administración y por la deficiencia de diseño financiero, que ya es anacrónico, y la falta de medicamentos, vos tenés que pagar para comprar tu medicamento. O sea, esa es otra cosa que está al revés. En realidad, un seguro social, cuando a vos te ocurre algo así como una enfermedad grave y te internás, el seguro social te apoya económicamente porque dejas de trabajar, pues. Entonces te da el subsidio económico por reposo o por desempleo, pero acá al revés. O te enfermas y tenés que preparar plata para pagarle otra vez por los costos que el seguro social increíble. Está al revés, muchas cosas. ¿Cómo corregir ese? Esa es una pregunta. ¿Y cuál sería justamente la llave para, querido Pedro Halley, para iniciar una reforma ahí en el IPS? ¿Cuál sería? No sé si tocaron este tema o este punto con Santiago Peña. No, hay dos grandes tendencias. Una es la reforma estructural, es decir, cambiar el modelo, patear el tablero y traer otro modelo de capitalización individual, el modelo chileno, el modelo argentino. No pasa por ahí el tema. El sistema paraguayo de seguro social es de reparto solidario, de capitalización colectiva con reservas, y debe mantenerse ese modelo por otros 50 años. La llave, la clave para que ese modelo funcione es la gobernanza. Tenés que poner al mando del IPS gente con perfil técnico. Un técnico o un médico o lo que sea. Y mira, los médicos me perdonarán, pero yo no pondría médico. Porque este actual presidente es médico. Él es médico. Excelente médico. Excelente médico, pero el peor de los presidentes en la historia del IPS. El peor. El peor es poco, el peor. El más inepto de todo. El IPS llegó a su punto más bajo en este momento. Y bueno, eso se debe a la mala gestión de unas cuantas personas nomás, porque IPS tiene recursos humanos de calidad, tiene gente formada en seguridad social. Esa es la gente que debería estar administrando el IPS, y no paracaidistas que llegaron. Paracaidistas. Bueno, y decime, y después está la cuestión de las cajas fiscales y eso, pero antes... vos me corregiste, vos hace 25 años estuviste 25 años ligado al IPS, pero 6 años estuviste como gerente de prestaciones económicas del IPS, ¿es así? Sí, yo estuve 24 años en IPS hasta junio del 2021, hice carrera administrativa, sin componentes políticos, solamente estudiando, preparándome, llegué al cargo de gerente, que es el máximo cargo administrativo del área de prestación económica, que es el área que gestiona los derechos de los asegurados en cuanto a jubilaciones, pensiones y subsidios. No maneja dinero. El dinero se maneja en la gerencia financiera. Por decirlo así, tenés la edad, tenés la antigüedad, te configuramos derechos y mandamos... Vos derivás a esa... Para que la gerencia financiera... A esa área.
Mande tu nombre al banco y Claro. lo cobra. Bueno, decime, y en estos 24 años, o desde que entraste ahí, que comenzaste a hacer carrera en el IPS, al presente, ¿en qué se mejoró, digamos? ¿Se mejoró en algo en estos 24 últimos años? ¿O todo fue de mal en peor, todo fue para atrás? No, evidentemente la respuesta médica, especialmente en el área de salud, se complejizó, pero también se mejoró. No te vayas a olvidar que el IPS es hoy, en los momentos de mayor angustia médica, la mejor respuesta. Si vos te vas con una patología Sí. catastrófica como X, el sí. socorro IPS, en la llovizna te funciona el seguro privado, el que pagas mensualmente, la lloviznita, pero en la tormenta socorro IPS, porque ahí está lo mejor en ciencia médica. El problema es de gestión. El problema de gestión. Y aún con las estrecheces económicas que tiene el Fondo de Salud, IPS sigue dando la mejor ciencia médica que necesita el paraguayo común. Ese pila que no tiene otro recurso. Y ese es lo que le están cobrando 4 millones mensuales. Entonces está mal la gestión. Es lo Y que a esa persona es a la que hay que auxiliar más bien, lógico, ¿verdad? el IPS es del trabajador. Bueno, y el aporte del Estado al IPS, como bien dijimos, no se cumple todavía, ¿verdad? El Estado, o a través del Poder Ejecutivo, sigue debiendo cuantiosos millones, hay casi 500 millones de dólares al IPS. El Estado tiene dos deudas con IPS, dos grandes deudas. Una es la deuda histórica, es un aporte, una contribución que debió hacerla desde 1950, que no la hizo nunca, excepto en la pandemia, que amortizó la deuda con 100 millones de dólares, pero después, hoy, la deuda histórica del Estado sigue siendo de unos 500 millones de dólares, y se reclama regularmente, esa es la principal deuda. Luego hay una deuda más pequeña. Perdón, ¿qué quiere decir se reclama regularmente? ¿Qué quiere decir? ¿Hay una carta de por medio? Sí. Una recordación de que ustedes nos deben esto, necesitamos cobrar tal cosa, ¿es así? Así mismo, cada año, anualmente, o creo que con cada 6 meses inclusive, por razones de reglamento administrativo hay que certificar las deudas, hay que dejar constancia de quién te debe. Uno de los deudores es el Estado, entonces el instituto administrativamente siempre remite la nota de petición de pago ¿A quién? al ¿A Ministerio quién? de Hacienda, que es el banquero del Estado, el administrador del Estado. Sí. Ahora, nunca se cumplió, excepto en la pandemia, en que sí entregó 100 millones de dólares de aquel préstamo que hizo el Estado paraguayo, 1.600, 100 le correspondieron a IPS y se usó para pagar el desempleo. Bueno, a cuenta de la deuda del Estado. Ahora, hay otra deuda más pequeña que es más importante porque tiene muchos más efectos ahora, que es la deuda pandemia. ¿A qué me refiero? Cuando estalla la pandemia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, le dice al IPS atenderle también a los no asegurados. IPS lo hizo por la nobleza que tiene, porque IPS es muy noble. Atendió a 362.000 no asegurados. ¿En serio? Una cantidad inmensa. ¿300 cuánto? 62.000. Y está bien. Y todos tuvimos que poner el hombro. El sector privado también atendió a cuenta del Estado a la gente, que no eran sus clientes. Ahora bien, los 362.000 que atendió el IPS no asegurados generaron una deuda con los proveedores. Ahí está el 70% de lo que IPS está pagándole ahora a la industria farmacéutica. Pero nadie contempla eso, digamos, como información. No, lo hicimos público. No, ya sé, pero te quiero decir que todos están contra el IPS a diestra y siniestra, pero nadie a la hora de la verdad contempla también esa mano solidaria del IPS para gente que no es aportante, es lo que está diciendo. Tal cual lo hizo. ¿No es así acaso? Así mismo, y te pongo el acento que en aquella época... Porque, perdón, si cuantificamos la cantidad de plata que eso significa, es un monto considerable, ¿no te parece? Y en medicamentos está por el orden de los 100 millones de dólares que esa gente, esos compatriotas requirieron cuando entraron a IPS. Y no entraron por una gripe, entraron por COVID. Por eso se disparó la cuenta con los proveedores. Sí. Bueno, pero ¿qué pasó ahora? Que le dicen al IPS, desde el legislativo, una ley 7037, algo así, le dicen, paga vos la cuenta.
Pero el 70% de la cuenta es del Estado. Esa es la otra deuda del Estado, que es lo primero que hay que regularizar después de agosto del 2023. 23. Bueno, y esa carta orgánica, ya que estamos hablando y hurgando en esto, porque queremos llegar a una suerte de término medio, no sé si solución, pero por lo menos llegar a un término medio para tratar de que esto se recomponga de alguna manera. Esa carta orgánica del IPS, ¿nunca se intentó cambiarla, digamos? ¿Y por qué? Se intentó varias veces a través de reformas puntuales. Es decir, es una arquitectura jurídica muy compleja donde vos, para tocar todo, tenés que mínimo hacer un consenso social total. Entonces se intentó varias veces hacer pequeños ajustes. Yo siempre decía calafatear el barco. Para que no haga agua, se sacaba una ley, sacaba otra, el casco flota. En este momento en que ya es un retazo de todo. O sea, ¿y quiénes son los que tienen que estar pensando exclusivamente en una cuestión de reforma total, como bien planteaste? No sé si jurídicamente se dice, ¿quiénes tendrían que ser los cerebros, independientemente del funcionamiento como está o como funciona, entre comillas, el IPS? Gente que piense para una reforma total y que pueda elevar esa vara y llegar a buen puerto, digamos. ¿Tienen que ser personas dentro del IPS o tiene que ser un grupo de gente fuera del IPS que solamente piense en esa reforma? No. Tiene que ser gente formada en seguridad social. Y la mejor gente formada en seguridad social está dentro del IPS. Lastimosamente no es el presidente actual ni son los consejeros, son los técnicos que están por debajo de ese nivel de conducción política, son los técnicos de conducción administrativa, estratégica, la gerente de prestaciones económicas, excelentemente formada, el gerente financiero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando dicen lo que hay que hacer o cuando critican la mala conducción política en la institución, les pasa lo que les va a pasar lo que me pasó a mí. Lo sacan, lo echan. Claro. Entonces todo el mundo mutis y todo el mundo sigue el discurso político del presidente de turno. Mutis por el foro. Decime, ¿y ese consejo de administración, cuál es el rol y quiénes son esos personajes del consejo de administración? Porque son puestos muy apetecibles monetariamente, pero ¿quiénes son? ¿Qué calidad de personas se contemplan para esos puestos, digamos, ahí, Pedro Jalé? Mira, actualmente el Consejo de Administración del IPS está integrado por 6 personas. Un presidente, el doctor Vicente Battaglia, excelente médico, pero como dije, pésimo administrador, designado a dedo por Mario Abdo Benítez, por alguna relación de parentesco, de amistad, sin ninguna idoneidad, pero andaba, vos manejas IPS. Luego 2 representantes de 2 ministerios, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Por el Ministerio de Salud, el doctor Oviedo, y por el Ministerio de Trabajo, la licenciada Ludia Silvera, que es funcionaria de carrera de IPS. Ahí tenés 3 del gobierno, y luego tenés 3 representantes de los aportantes. Trabajadores, el señor Arias; jubilados, el señor Brites; y empleadores, el señor Doldán Martínez. Este es el Consejo de Administración de IPS. Ninguno, y que me perdonen, son buenísimas personas, excepto Ludia Silvera, que es la que es de carrera. Ninguno tiene idoneidad ni capacidad. Y yo creo que gran parte tampoco tiene honestidad. Entonces, ¿en manos de quién está el IPS? De improvisados, de ineptos. A partir de ahí, todas las estrategias y las acciones que se derraman hacia las gerencias vienen ya contaminadas. ¿Cuál es la profesión médica de Battaglia? Creo que es ginecología. Ginecólogo. Excelente ginecólogo. Si yo tuviera hijos, me iría junto a él. Pero para que me creo que fue el ginecólogo de la primera dama. No sabría decirle, creo que... Escuché yo eso. No sé qué grado de verdad hay. Bueno, decime, ¿y el sector público debería asegurarse en el IPS en vez de contratar seguros privados por millones y millones y millones de dólares al año? ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Mira, yo lo que estoy en desacuerdo es que aunque se despilfarre tanta plata en licitaciones para contratar seguros médicos, que al final terminamos pagando todo, porque el pago de esos servicios sale de nuestros impuestos otra vez. Entonces, ahí se impone una gran reforma que se ha intentado, muchas veces se ha intentado que el sector funcionarios públicos tengan el seguro médico de IPS. Pero ¿cuál es el problema? Sería una de las alternativas para captar muchos recursos. Va a incrementarse la aportación para el seguro de salud. A lo mejor se logra salir del déficit también, pero el problema es capacidad de respuesta. Si con 1,5 millones de asegurados ya está con el agua al cuello ese seguro de salud en gestión, imagínate si entran 300,000 más su familia, son 700,000 personas más. Se hunde. ¿Dónde le atendés? ¿Cómo le atendés? Entonces, no es decir alegremente, vamos a traerle a los funcionarios públicos IPS. Hay toda una ingeniería financiera y de infraestructura hospitalaria que hay que diseñar y preparar para que entren gradualmente. Pero si tiene que hacerse. Pero si se puede preparar, eso también va a beneficiar en el todo también, porque toda esa plata, en vez de enviar o remitirse a cuestiones privadas, va a entrar ahí al IPS de alguna manera. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Bueno, y el IPS tiene un laboratorio también, querido Pedro Halley, de productos farmacológicos. ¿Qué pasa con ese laboratorio? ¿Por qué está cerrado ese laboratorio? ¿Por qué no se lo abre? ¿No se producen ahí medicamentos como antes? Para eso se creó ese laboratorio, ¿verdad? Y después entraron a manejar toda esa historia los capitales extra IPS que producen medicamentos y a su vez venden al IPS estos medicamentos que pueden ser fabricados ahí en ese laboratorio. Sí, mira, dejando en claro que la industria farmacéutica paraguaya en algunos puntos ha alcanzado niveles de calidad excepcionales, biotecnología, etcétera. El laboratorio de producción de IPS lo que puede producir es aquellos masivos, de uso masivo, los genéricos, el expectorante, el antihipertensivo, lo que más se usa, lo de consultorio o de ambulatorio. El IPS está exonerado de gravámenes y de impuestos para importar la materia prima, la droga pura. Está exonerado de gravámenes para importar las máquinas que necesite para hacer la pastilla o para mezclar lo que sea. Yo no soy bioquímico, estoy hablando... Sí, claro, pero está bien. Y tiene en su plantel más de 1,000 bioquímicos y licenciados en farmacia haciendo de ordenanza. Bueno, por eso, toda esa gente que tiene que estar... Tiene todos los factores para reactivar ese laboratorio de producción y competir en el buen sentido. ¿Cuántos funcionarios tiene el IPS en líneas generales, digamos? ¿Cuánta cantidad de gente? 26,000. 26,000. Y ahí entran todos estos profesionales de lo que estás hablando. Entran más o menos 3,000 administrativos y el resto de blanco, que van desde médicos. 26,000 personas. Es toda una ciudad gigantesca. Una potencia política. Bueno, el titular del IPS, el doctor Battaglia, es médico cirujano con especialización en ginecología. Eso acentuamos nomás porque... Bueno, entonces ese laboratorio también en esta suerte de transformación que está en boca de todos, debería de abrirse, según vos, otra vez para la producción de medicamentos farmacológicos. Debería reactivarse para producir los genéricos y los masivos. Y no te imaginas la cantidad de plata que se va a ahorrar. Claro. No comprando... y además puede producir con mucho control de calidad, que es otro punto deficitario. Fundamental. Entonces se ahorra plata no comprando caro lo que vos podés producir barato. Y eso que ahorras vas a poder canalizar ¿hacia dónde? Y a lo mejor el gran problema del especialista en el interior vas a solucionar, porque hoy IPS no tiene especialista en el interior. Por eso es que el asegurado debe venir acá cuando se le complica el tema. Claro. Pagarle mejor al compañero especialista. Anda, amigo, acá de Guazú, andate a pagar el triple también. Porque le desarraigás, pues. Decime, ¿y en qué año se instaló ese laboratorio y qué medicamentos producía o produjo en su momento, digamos? Mira, funcionó creo que hasta el año 2000, antes de Pedro Ferreira.
Mira, y producía... Y Pedro Ferreira fue el que cerró eso. Pedro Ferreira intentó reabrirlo. Ah, perdón, sí. Intentó reabrirlo. Antes de Pedro Ferreira se cerró. No recuerdo bien qué presidente era. No recuerdo qué administración del país. Ahora, ¿qué producía? Los mejores medicamentos genéricos. Los mejores. La gente se peleaba por los expectorantes de IPS o por los multivitamínicos de IPS. Yo me acuerdo. Porque te hacían efecto. Vos tomabas un antihipertensivo que producía IPS y era realmente la droga que deberías tomar en la dosis exacta. Ahora vos consumís... Como debe de ser. Y el médico te dice, este es el que tenemos, pero andan a comprar nomás en la farmacia porque quiero que te cure y anda a comprar nomás de la farmacia. Entonces lo que IPS tiene a lo mejor está en la farmacia, pero ese es más efectivo que este. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Qué bárbaro. Bueno, y en este otro tenemos que ir ya cerrando esto, agradeciéndote, pero por supuesto, Pedro Halley, pero esto de las cajas fiscales, ¿cómo está estas cajas? ¿Cómo están las cajas fiscales? Son 7 u 8 cajas, ¿verdad? Bueno, hay una caja fiscal al Ministerio de Hacienda. Una caja. Que tiene 18 programas jubilatorios diferentes, edades diferentes, aportes, etcétera. Luego hay otras 5 cajas. Dejemos IPS, está la bancaria, municipal, Cajubi, Andes, ferrocarril y parlamentaria. Ese es el conjunto de cajas previsionales. La caja fiscal es el Ministerio de Hacienda, que es de los funcionarios públicos. Está en quiebra. Está en quiebra. Está en quiebra. Lamentablemente, yo le llamo quiebra al momento en que los aportes ya no cubren el total de los egresos. Entonces, ¿cómo está pagando los beneficios la caja fiscal a los funcionarios públicos jubilados? Con tu impuesto. Se está usando impuestos que deberían ir al desarrollo, a educación, a salud, a rutas, a algo. Para todo se está yendo al gasto rígido, más rígido de todo, que es la jubilación. ¿Y por qué llegamos a esta situación? Que es la misma en la que están las otras cajas. Todas están ahí al borde del abismo. Todas, con un horizonte cortito. ¿Por qué? Y falta de control. No hay supervisión. Nunca hubo supervisión. Y los ejemplos son muy claros. Caja bancaria en la década del 2000 en quiebra. Cajubi, Caja de Itaipú, una operación de 100 millones de dólares, hoy una pérdida de 500 millones, con un broker canadiense que no sé quién era, así alegremente se le dio plata. Y otras cosas más. Caja municipal, una evasión tremenda. No hay supervisión. Y voy a lo que se está instalando y que vamos a tener que discutir mucho en los próximos años, meses. La necesidad de un control. No sé si es una superintendencia de pensiones, un superpoder externo en la órbita del Banco Central. No sé si es otro superpoder o un organismo, pero necesitamos control. No podemos tener esa cantidad de dinero, como dice el ministro Fernández Baldovino, con arco libre. Sí, con arco libre. Tiene que haber control. Yo no le tengo miedo al control. ¿Y ustedes le hicieron, o vos le hiciste esta consulta a Santiago Peña ahí en esa reunión del viernes? ¿Qué va a pasar con la caja fiscal o las cajas fiscales? ¿Y qué te respondió él? En materia de supervisión bancaria concordamos en que se necesita de control, pero también nosotros somos muy enfáticos en que control no es administración. Una cosa es controlar y decirte cuidado con ese banco que es riesgoso, con esa operación que no tiene buena tasa. Otra cosa es decirte poné tu plata ahí. Eso no queremos. Nosotros queremos control, que nos estén respirando en la nuca advirtiéndonos de los riesgos. ¿Cómo hace la superintendencia de bancos con los bancos? No le dice a los bancos dónde poner la plata, pero sí le está advirtiendo el marco de la operación y los riesgos implícitos en cada operación. Ya es decisión de cada directorio de cada banco tomar la decisión. Ahora, si hablamos de eso, doctor Peña, y coincidimos en eso. Control se necesita, no meter la mano en la plata de las cajas. Y respecto a la caja fiscal, mira, hay iniciativas legislativas que están tratando de reflotar ese barco. Creo muy difícil. Yo creo que la reforma va a tener que ser estructural, no paramétrica. ¿A qué me refiero? Las propuestas que está manejando el actual ministro de Hacienda, Ministerio de Hacienda, es, por ejemplo, alzar la tasa del 16% al 20%, estirar la edad de retiro,
al bajar la tasa de sustitución, pagar menos. Son ajustes paramétricos que van a hacer que el barco flote un poquito más, pero allá en 10, 15 años se va a hundir otra. Entonces las reformas tienen que ser estructurales. Y por eso digo, ¿y quiénes son los pensantes para esa gran reforma estructural? ¿Quiénes deben ser, digamos? ¿Gente que está dentro del IPS o gente que está fuera del IPS pensando con ese objetivo, pensando en ese objetivo que es fundamental para la vida comunitaria nuestra en línea genérica? Porque esa es la verdad. Vos mismo dijiste, si se hunde el IPS, se cae todo el país. Así mismo, pero bueno, enfoquémonos en caja fiscal. IPS tiene sus propios problemas, pero estamos hablando de caja fiscal y ahí el interlocutor por parte del Estado es el ministro de Hacienda. Yo creo que Fernández Baldovino tiene la visión. Tiene la visión y participó el viernes de la reunión también. Escuchó, en fin. Pero debe haber consenso con los aportantes de esa caja. No podemos hacer reformas estructurales a espaldas de los aportantes, que son los que ponen la plata, su aporte. Claro. Ni a espaldas de los jubilados, que son los beneficiarios de esa caja, que son los que viven ya de eso. Tiene que haber un pacto social, como lo hizo Uruguay, como lo hizo España, sobre la reforma de la caja fiscal y a ver hacia dónde quieren ir, pero tiene que salir de un consenso, o si no vas a tener un problema tipo Francia. Decime una cosa, sí, toda la gente sale a las calles, salió a las calles, y en España también. Bueno, Pedro Halley, y tu rol oficial hoy, porque vos estás fuera del IPS, también pretendiste ingresar al Parlamento como diputado y no tuviste la suerte, lamentablemente, porque vos hubieras sido un fantástico interlocutor para este tipo de acciones. ¿Y cuál es tu rol hoy, digamos? Porque vos sos una voz creíble, se te escucha, la gente del IPS te escucha, te respalda. ¿Cuál es tu rol específico? ¿El nuevo gobierno tendrá en Pedro Halley, digamos, alguien, digamos, fundamental para este tipo de reformas, o no? ¿Vos pretendés estar ahí dentro de como una suerte de bisagra en esta historia? ¿Cómo es? ¿Qué pretensiones vos tenés ahora? Mira, yo soy un jubilado que quiere cobrar su jubilación hasta que se muera. Y cuando se muera, quiero dejarle mi pensión a mi viuda, o a mis hijos menores, o a lo que sea. Pero te falta mucho para eso. Pero es la figura que... Sí, entiendo. Yo soy eso. Yo soy 680.000 personas que tienen esa misma preocupación. Y 65.000 jubilados que también tienen. Entonces, desde esa perspectiva, si me dicen, vení a ayudarnos en esa línea de asegurar la sostenibilidad, de mejorar el seguro de pensión, ¿aceptarías? Que se puede, falta coraje, falta decisión, falta patriotismo, a nosotros nos sobra, vamos a ayudar. Y si no nos piden, pues vamos a estar desde afuera presentando nuestras peticiones y marcando la cancha para que no se nos salgan de la cancha los gobernantes. Te agradecemos mucho, Pedro, tener que volver. Realmente sos el libro abierto de esto. Seguramente no estás, como bien dijiste vos, a la altura del doctor Peña Palacios en este métier, pero yo creo que él más que nadie te está comprendiendo y creo que va a tomar el toro por las astas, pienso, respecto a la iniciativa y a toda las pretensiones de todos estos asegurados y funcionarios y exfuncionarios y del IPS y también de la caja fiscal o las cajas, porque necesitamos una reestructuración absoluta y total acá en el país. Tiene que tomar este momento como un punto de inflexión para las reformas en líneas genéricas, y que se logren esas reformas, que se patenticen esas reformas, no que queden otra vez en los papeles o en algún anaquel, ¿no te parece? Totalmente, siempre lo dije, este periodo de 5 años es un periodo bisagra. Bisagra, ¿verdad? Acá o se cierra o se abre el tema, o se quiebra o se endereza. Yo creo que los 5 años que se vienen son claves para muchas cosas, pero principalmente para la sostenibilidad del sistema previsional y para el reajuste o la reestructuración del seguro de salud de IPS.
que cumpla realmente su misión de proteger al más desamparado, porque esa es la misión del seguro de salud de IPS. El trabajador humilde es el que debe ser protegido. Y la sostenibilidad del sistema de pensiones, gracias a Dios, y vuelvo a enfatizar esto, en IPS hay gente muy preparada. Yo he mandado afuera, cuando era gerente, he mandado afuera en becas, en estudios de especialización a mucha gente que hoy está calladita, porque el que abre la boca se lo quita, y están ocupando cargos importantes. Entonces, a ellos les digo, prepararse, muchachos, compañeros, vamos a levantar el IPS en estos 5 años. ¿El IPS puede funcionar con un director general o presidente, pero sin ese consejo famoso de administración? No, yo creo que un seguro social tiene que tener representatividad de los aportantes. Tiene que haber en la cúpula, en la conducción política tiene que haber representatividad. Pero con calidad de personas. Idóneos, digamos, capaces, claro, honestos y sin techo de vidrio. Y el Estado, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y el Estado es control. El Estado no es administrador, es control. Es control, es control. Y todo pasa por el control. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Halley. Aquí está Paul Carrack con How Long.